Pensemos por un momento en la típica asamblea de un colectivo o, bueno, en la última reunión de planificación de cualquier equipo de trabajo. El ambiente suele ser tenso, pero nadie abre la boca. Ya, el famoso silencio donde todo el mundo mira al suelo. Exacto. Todo el mundo se muestra, excesivamente complaciente. Como que nadie quiere asumir el papel del aguafiestas, ¿no? Ese que señala las ineficiencias o las dinámicas tóxicas. Claro, porque es incómodo. Es muy incómodo. Totalmente. Y al final, pues se acaba aprobando un proyecto mediocre o se pospone una reestructuración que era absolutamente necesaria. Y todo pura y simplemente para evitar la incomodidad de tener un debate tenso en ese momento. Tal cual. Bueno, pues bienvenidos a Caos y Cosmos, sentido común milenario para la colaboración moderna. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo para diseccionar cómo esta obsesión moderna por el mal llamado bienestar está destruyendo en silencio la capacidad de colaboración de innumerables profesionales. Es que esa escena que comentas ilustra a la perfección una, digamos, una patología contemporánea que se esconde bajo un manto muy, muy seductor. Seductor pero peligroso, claro. Ostras, peligrosísimo. Porque hoy en día operamos bajo mantras culturales del tipo prioriza tu confort, fluye o sigue tu pasión. Y esto ha creado una dicotomía absolutamente falsa. O sea que hemos llegado a un punto donde el bienestar se entiende de manera totalmente errónea como evitar sistemáticamente cualquier esfuerzo que nos genere fricción. Eso es. Es como si la cultura actual hubiera empaquetado la fragilidad psicológica bajo esa etiqueta tan brillante y a la vez tan tóxica del autocuidado. Fíjate que se llega a estigmatizar la disciplina, ¿verdad? Como si la exigencia fuera un concepto inherentemente represivo o algo malo. Claro, claro. Y el resultado de todo esto es un caos organizativo monumental. Tenemos una epidemia de vacío existencial y de desgaste brutal en los equipos. Y a ver, saber que nuestro cerebro prefiere esta anestesia, pues está muy bien en la teoría. Pero el problema real es que la biología humana no está preparada para resistir las presiones de un entorno diseñado para hacernos adictos a la comodidad. Exacto. Y para entender esta parálisis es vital, bueno, quitar el peso de la culpa individual. O sea, no estamos ante un fallo moral de quienes nos escuchan. Ya, no es que la gente sea perezosa por naturaleza. Ni mucho menos. Estamos ante un secuestro biológico y ambiental en toda regla. Porque nuestro hardware evolutivo, el cerebro, se forjó durante cientos de miles de años en entornos de escasez extrema. Claro, en la sabana ancestral, pues, conservar energía o buscar calorías no era pereza, era la mejor estrategia de supervivencia. Eso es. Si nuestros antepasados encontraban una fuente de placer o de descanso, pues la directriz biológica era consumirla de inmediato y moverse lo menos posible. Pero claro, el problema surge cuando trasladamos ese hardware paleolítico a un entorno de sobreabundancia absoluta, donde, bueno, el mercado actual actúa como un depredador perfecto. Tal cual. Lo que antes nos salvaba la vida, hoy es una vulnerabilidad enorme. El entorno moderno ha comoditizado el placer para hackear esa directriz biológica. O sea, ya no estamos buscando un arbusto con bayas, ¿no? No, vistas que están diseñados al milímetro para secuestrar nuestra atención, o de comida ultraprocesada formulada para desbordar la dopamina. Y también de trayectorias vitales que te prometen el éxito con el mínimo esfuerzo, que eso se ve muchísimo. Constantemente. Y cuando cedemos a este entorno bajo la excusa de, bueno, disfrutar del presente, en realidad estamos incurriendo en una deuda de alto interés a nivel psicológico y organizativo. Ostras, esa metáfora financiera es buenísima. Incurrir en una deuda de alto interés significa intercambiar la estabilidad a largo plazo por un alivio inmediato. Exactamente. Una anestesia a corto plazo. Es como hipotecar la salud mental de un equipo a 20 años vista solo por no tener una conversación difícil esta misma tarde. Claro, y tarde o temprano los intereses de esa deuda te pasan factura. Se pagan con estancamiento y con la obsolescencia del proyecto. Y ese estancamiento es lo que destruye a los colectivos desde dentro. O sea, la narrativa esta del falso positivismo ha convencido a muchas cooperativas de que confrontar ideas es un ataque al bienestar del grupo. Totalmente. Pero la habitación del conflicto no genera paz. Al final genera una acumulación de resentimiento que hace que el proyecto colapse por su propio peso. Ahora bien, frente a este diagnóstico,
es inevitable que surja cierta resistencia empática. Pensemos en los trabajadores culturales, docentes, activistas, gente que sostiene redes de apoyo mutuo. Sí, sectores muy castigados. Sectores súper castigados. Quienes operan ahí ya sufren un desgaste brutal. El famoso burnout motivado por la precariedad y la complejidad actual. Entonces, ¿no resulta un poco contradictorio o incluso insensible decir que el problema es que evitan el disconfort? A ver, es una objeción muy necesaria, y aquí los textos nos llevan a la distinción más importante. Hay que diferenciar la fuente de ese agotamiento. Vale, cuéntanos. El burnout masivo actual no proviene, en su inmensa mayoría, del esfuerzo con propósito o de esa fricción constructiva. Proviene de la insatisfacción crónica de operar en entornos sin estructura. O sea, de ceder a distracciones y evitar las tareas fundamentales. Exacto. Es el agotamiento que produce la atrofia de la resiliencia, no el esfuerzo de, digamos, escalar una montaña con un objetivo claro. Ya lo entiendo. El desgaste moderno no surge por avanzar, sino por la fricción estéril de estar atrapados en un laberinto de distracciones. Tal cual. La gente gasta muchísima energía mental esquivando el trabajo profundo, y ese malabarismo es lo que realmente les quema. Claro. Entonces, la verdadera libertad no es simplemente ceder a cualquier impulso biológico que nos pida atención. Para nada. La libertad operativa es la soberanía sobre uno mismo, y eso requiere, innegablemente, la capacidad de diferir la recompensa. Requiere estructura, vaya. Mucha estructura. Y una vez que entendemos que esta parálisis viene de evitar la fricción constructiva, pues necesitamos una heurística para salir del laberinto. Y aquí es donde las fuentes nos dirigen a la base de datos más antigua sobre el comportamiento humano, ¿no? La antigüedad clásica. Exactamente. Concretamente, al mito de Heracles en la encrucijada. Y me encanta esto porque es crucial visualizar a Heracles no como ese héroe invencible de los 12 trabajos. Claro, no el tipo musculoso y perfecto. Eso es. Sino como un joven vulnerable justo al borde de la edad adulta, enfrentándose a la parálisis de la hoja en blanco. O sea, el mito nos sitúa en Grecia, bajo un sol abrasador, con un Heracles abrumado por tener que elegir su camino vital. La típica fatiga cognitiva de tomar una gran decisión. Tal cual. Y en ese cruce de caminos se le acercan dos figuras que representan dos ofertas de valor diametralmente opuestas. Pues mira, la primera en hablar es Kakia, que es la encarnación del vicio, la gratificación instantánea y el hedonismo. Y los textos la describen como una figura súper adornada, impaciente. ¿Optimizada para captar la atención? Totalmente. Su diseño está optimizado para eso. Su oferta no es un proyecto de vida, es una promesa de escape absoluto. Le garantiza a Heracles un camino ancho sin un solo obstáculo. Ostras, es que su discurso de ventas es escalofriantemente moderno. Le promete un festín donde comerá sin sentir hambre, beberá sin tener sed y dormirá en camas suavísimas sin haber sentido fatiga jamás. Es la eliminación total de la fricción, la gratificación antes incluso del deseo. Y fíjate que el diseño estratégico de esta Kakia es idéntico a la arquitectura que emplean hoy en día los monopolios de datos y los algoritmos extractivistas. La similitud es asombrosa, a la verdad. Ambas estrategias atacan a la misma vulnerabilidad biológica de la que hablábamos. Claro, nos ofrecen interfaces sin fricción, súper pulidas, diseñadas para anestesiarnos y retener nuestra atención sin pedirnos ninguna inversión intelectual. Es el scroll infinito de manual, la reproducción automática. Es letargo puro vendido como un servicio premium. Totalmente. Y bueno, frente a esta campaña de hiperestimulación, entra la segunda figura, ¿no? Arte. Arete, la encarnación de la virtud y la excelencia. Y su propuesta rechaza cualquier cosmético. Ella le dice a Heracles una verdad muy cruda, que es la regla básica del cosmos. Que nadie regala nada. Exacto. El universo no otorga nada de valor sin trabajo y sin sudor. Cero atajos. Ninguno. Y además le advierte que el camino hacia la excelencia está lleno de rocas y privaciones. O sea, si quiere frutos, tiene que arar la tierra hasta sangrar. Y si quiere el respeto de su comunidad, tiene que servirla, sacrificando su propio interés. Si quiere fuerza, tiene que someter su cuerpo a entrenamiento. O sea, Arete le ofrece agencia, pero el peaje es la incomodidad absoluta. Oye, siguiendo con la analogía tecnológica de antes, a mí Arete me suena exactamente al software de código abierto o a las herramientas de soberanía tecnológica. ¡Ostras! Es una comparación brillante. Claro,
porque este tipo de tecnología no te da un camino llano. Te exige una curva de aprendizaje súper empinada. Tienes que leer manuales, lidiar con consolas frustrantes. Sostener mucha frustración inicial, sí. Pero a cambio de ese sudor y de esa fricción voluntaria, te otorga soberanía real, privacidad y una independencia que ningún entorno corporativo cerrado te va a dar en la vida. Es que es una transacción de teoría de juegos pura y dura. En el mito, Kakia intenta interrumpir diciendo que el camino de Arete es un sufrimiento innecesario. Claro, intenta vender su atajo. Pero Arete desmonta la ilusión hedonista por completo. Le revela a Heracles que esos placeres de Kakia son falsos de raíz. Al eliminar el hambre y la fatiga, destruyes tu propia capacidad de disfrutar de la recompensa. Fíjate, genera saciedad prematura. Saciedad, letargo y, al llegar a la vejez, un desprecio profundo por uno mismo. Mientras que el sufrimiento voluntario de Arete es literalmente la única moneda que compra el orgullo genuino y la paz mental. Y Heracles, claro, entiende la simetría de esto. Da la espalda al confort algorítmico y abraza la fricción. Lo fascinante es que este mito encaja, al milímetro con lo que hoy la neurociencia llama el sesgo del descuento hiperbólico. El famoso descuento hiperbólico, sí, que explica esa miopía temporal que tenemos. Neurológicamente hay un conflicto constante en nuestro cerebro. A ver, cuéntanos un poco cómo funciona eso. Pues mira, por un lado tienes el sistema límbico, que procesa las emociones y busca recompensas inmediatas para sobrevivir hoy. Y por otro, la corteza prefrontal, que planifica a largo plazo, pero gasta muchísima más energía metabólica. O sea que el cerebro directamente penaliza el valor de una recompensa si está muy lejos en el tiempo. Exactamente. Nuestra arquitectura neurológica valora de forma desproporcionada una recompensa minúscula pero inmediata, como evadir una reunión difícil o hacer scroll infinito. Y desprecia una recompensa masiva pero lejana, como asentar la viabilidad de una cooperativa a 10 años vista. O sea, Kakia es el descuento hiperbólico personificado. Tal cual. Y aquí llegamos al error fundacional de la modernidad. Hemos confundido la hedonía con la eudaimonía. Madre mía, la hedonía. Que es maximizar el placer y huir del dolor a toda costa. Eso es. Pero la tradición clásica buscaba la eudaimonía, que es el florecimiento humano, actualizar todo tu potencial. Y basar tu vida o tu proyecto en la hedonía te lleva a un fenómeno aterrador, la adaptación hedónica. La famosa cinta de correr hedónica, ¿no? Que te acostumbras a lo bueno súper rápido. Eso es. Si tu día a día se basa en evitar esfuerzos, tu cerebro se adapta. Y de repente necesitas estímulos más intensos, más ruidosos, solo para sentir algo. Te conviertes en esclavo de tu dopamina. Es una espiral súper destructiva. Y fisiológicamente, a ver, la ciencia respalda a Arete de una forma preciosa. Porque resulta que necesitamos fricción para no desintegrarnos. Absolutamente. El cerebro necesita fricción cognitiva para crear neuroplasticidad. Claro, si no te cuesta entender algo, no creas nuevas conexiones. Y con los músculos pasa igual. Necesitan micro roturas para crecer. Sin ese daño controlado, hay atrofia. A este principio biológico se le llama hormesis. Exponerte a dosis moderadas de estrés, que te hacen más fuerte, como el ejercicio físico o una vacuna. Pero es que esto aplica igual a las organizaciones, ¿verdad? Por supuesto, los equipos necesitan estrés controlado, como auditorías rigurosas o debates profundos, para crear anticuerpos contra la complacencia. O sea que buscar este disconfort voluntario no es masoquismo, es construir un foso defensivo estratégico. Un mod en toda regla, sí. En un mundo adicto a la comodidad, quienes abrazan la fricción ganan una ventaja asimétrica brutal. Es pura biología. Vale, teniendo clara toda esta mecánica, el desafío ahora es cómo bajamos esto a la tierra. ¿Cómo aplicamos este conocimiento un lunes por la mañana en la oficina? Bueno, el primer paso que marcan los documentos es tajante. Hay que abandonar el mito de la fuerza de voluntad. Esencial. La fuerza de voluntad es un recurso cognitivo súper limitado. Sufre lo que llamamos el agotamiento del ego. Claro, a las 5 de la tarde, después de tomar 1000 decisiones, intentar resistirte a una interfaz diseñada por miles de ingenieros, pues tienes las de perder. Imposible ganar esa batalla. Por eso la solución no es echarle más ganas, es usar la arquitectura de decisiones. Necesitamos externalizar la disciplina. Diseñar el entorno a nuestro favor. Y aquí entran 3 tácticas muy concretas. La primera son los dispositivos de compromiso.
el famoso protocolo de Ulises. El nombre lo dice todo. Ulises sabía que no podría resistirse al canto de las sirenas, así que se ató al mástil. Limitó las opciones de su yo futuro. Literalmente obligó a su tripulación a no desatarle bajo ningún concepto. Llevado a una cooperativa o colectivo hoy, es establecer restricciones innegociables. Claro, hacer que ceder a Kakia tenga un coste social o financiero altísimo. Por ejemplo, si tienes que migrar todos los servidores a código abierto, no dependas de la motivación diaria. Exacto. Anúncialo públicamente. Pon una fecha límite con penalizaciones reales para el equipo si no se cumple. Así elevas el coste de fracasar por encima del dolor de ejecutar la tarea. Ostras, externalizar la disciplina así nos lleva directos a la segunda táctica, la auditoría de la fricción, o, como dicen los textos, la inversión de accesibilidad. Consiste en manipular las barreras de entrada, básicamente. Exacto. Hoy en día, entrar a una red social está a un solo clic y empezar un trabajo profundo requiere un esfuerzo titánico. Tenemos que invertir esto por completo. Hay que poner fricciones artificiales gigantescas hacia las distracciones, bloqueadores de red en el local de la asamblea o protocolos que prohíban votaciones rápidas para forzar la deliberación. Todo lo que nos debilita lleno de trabas. Y al mismo tiempo, la fricción de arranque para lo importante tiene que ser celo. El esfuerzo tiene que estar en la tarea, nunca en la preparación. Si tienes que escribir un informe complejo, dejas el ordenador encendido la noche anterior con el documento ya abierto y el móvil en otro edificio si hace falta. O sea que el camino de menor resistencia sea, paradójicamente, ponerte a hacer el trabajo duro. Eso es. Y toda esta logística nos prepara para la tercera y última táctica, que es el cambio profundo de verdad, la reestructuración de la identidad narrativa. Esto es clave. Porque muchas organizaciones miden el éxito de su día en base a cuántos problemas han evitado o cuánta tranquilidad han tenido. Y claro, si mides así, cualquier fricción la ves como una amenaza. Hay que cambiar el marco mental. ¿Y cómo se hace ese reencuadre? Tienes que empezar a auditar tus días por la cantidad de disconfort constructivo que has sido capaz de sostener. Dejas de ver el sufrimiento voluntario como un castigo y lo ves como la moneda de cambio. La moneda con la que compras tu soberanía y tu paz mental, me encanta. Si un equipo aguanta una reunión tensa en lugar de barrer el problema bajo la alfombra, están ingresando capital en su cuenta de resiliencia. Directamente. Es recuperar la agencia frente al ruido del mundo. Yo creo que esto resume el núcleo de nuestro análisis de hoy. La historia y la biología nos dejan clarísimo que nadie ha construido un proyecto sólido, ni una red de apoyo mutuo descansando en el camino llano. Absolutamente nadie. La verdadera autonomía frente a los monopolios del confort es hija exclusiva del sudor deliberado. El caos de la complacencia solo se contrarresta forzando la fricción. Y para cerrar, me gustaría lanzar una provocación a quienes nos escuchan. Adelante. Si sabemos que los espacios modernos están diseñados por lógicas extractivistas para mantenernos en el letargo de Kakia, ¿cómo diseñaríamos desde cero nuestro espacio de trabajo y nuestras normas si el único objetivo fuera forzar estructuralmente la aparición de arete en cada uno de nosotros? Madre mía, menuda pregunta para llevar a la próxima asamblea. Ojalá, quienes nos escuchan encuentren cómo introducir ese disconfort tan necesario y logren encontrar un poco de orden dentro de tanto ruido. Ha sido una exploración fascinante. Un placer enorme compartir este espacio. Hasta nuestro próximo análisis.